Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja. Hoy tenemos para hablar sobre políticas de empleo, lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno después de la última pandemia para la recuperación del empleo, que cayó a niveles muy altos, lógicamente por una pandemia que afectó a Uruguay y al mundo. Y también, por ejemplo, vamos a hablar de inserción laboral, fundamentalmente en los jóvenes, también la visión que puedan llegar a tener ellos respecto a este tema, y la reducción horaria del trabajo, algo que han planteado otros países, algo que también ha planteado el Uruguay, que por ejemplo planteó el PIT-CNT en el último acto del 1 de mayo y que vamos a estar analizando hoy en este debate aquí de Tarjeta Roja en este nuevo programa, que comenzamos a saludar ya a cada uno de los participantes. Y lo hacemos por el lado derecho, el Frente Amplio está aquí, representado hoy por Florencia Vieli. ¿Cómo andas, Florencia? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Bien patriota viniste hoy, ¿Viste? ¿eh? Trajo la bandera de Uruguay. ¿Miraste el partido? Sí, obvio. Falta que me diga que no. Me Bueno. reenojé y me ¿Con qué? refestejé hoy. ¿Con qué te y enojaste? con el árbitro, ¿vos viste? Ah, no, pero falta que me digas que te enojaste y salimos campeones del mundo. No, eso lo festejé, lo disfruté, Bien, pero bien. durante el partido me ¿Hubo enojé. caravana en Canelones? ¿En Pando? Tremenda caravana hubo, me sumé y todo. Tremenda caravana en Pando. Sí. Metele una revoleada a la bandera. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Todo bien? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a toda la teleaudiencia. ¿Cómo estuvo Maldonado con esa caravana? ¿Bien? Se movió la plaza de Maldonado desbordada y la alegría, además de jugadores de Maldonado Sí, exacto, representados exacto. en la selección. Bueno, muy bien, ¿no? Randall Rodríguez, por ejemplo, uno, ¿no? Efectivamente. Qué grande Randall, el arquero de Peñarol. Bueno, Marcel, bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Nico? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien. ¿Fuiste a la caravana, me dijeron acá en Montevideo? A la intendencia, ahí sí. ¿A la estuvimos intendencia fuiste? Trancado con el auto. ¿Vieron pero eso para ustedes que dice que tiene algo con la intendencia? Él fue a la ¿Viste? intendencia a la caravana. ¿Eh? Para ustedes que hablan mal. ¿Cómo anda, Gervasio? Un gusto, Nico, otro jueves acá. Vamos, le voy a dar la mano porque usted se le pasó, ¿no? Estamos todos bien. Está bien, Excelente, está impecable. Excelente, un gusto de verte de nuevo. ¿Qué le dijo la vicepresidenta? No. Nada. No, bien. No, nada de lo que pasó acá. No. Pero le mandamos un saludo a Argimón ¿Cómo porque no? mira el Siempre, programa. Hoy no sé si siempre, lo está mirando, siempre. pero normalmente lo mira. Líder. Bien. Líder. Sí, claro. Número 1 ahí. Claro. Perfecto. ¿En Colonia cómo estuvo la cosa? Estuvo lindo. ¿Estuvo el fin de Estuvo semana? lindo. A mí, yo miré el primer tiempo en Colonia y me tuve que venir porque el lunes de mañana tenía que estar acá. El segundo tiempo en el auto. Y el segundo tiempo en el auto. ¿Y? Por la radio y cuando se podía por el celular. Y llegaste cuando entramos había a caravana. Montevideo con Uruguay campeón. Claro. Un golazo. Bueno, miren lo que es el banco de suplentes hoy. A ver, empecemos con la imagen. Martina Casas, del Frente Amplio, bienvenida. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muy bien. En franca minoría. En franca minoría, hoy sí, estás 3-1. Del otro lado está Diego Ribeiro. Diego, ¿cómo andás? Bienvenido. Bien, Nico, contento, por suerte. ¿Contento con qué? Con la selección. Ah, bien, perfecto. Sí, También estuvimos en la intendencia. intendencia, sí, ya está. ¿También estuviste en la intendencia? Festejando fuerte. ¿Fuiste con Marcel? No lo crucé, pero estaba mucha gente. Había mucha gente. Clara, bienvenida, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? Los Bueno. extrañé. ¿Sí? Pero los miré de casa. Lo pasaste muy bien en el primer programa y hoy ya repitiendo. Y hoy repitiendo Y nuevamente. trajiste un compañero. Y traje un compañero invitado de lujo. Muy bien, Nicolás Botana, el hijo de Sergio Botana, está con qué nosotros, presentación, líder gracias. de la lista 71. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Bueno, ¿habías visto el programa ya en alguna oportunidad? No. ¿No la viste a Clara tampoco el primer No, día? nunca vi el Así programa. son mis nunca vi la compañeros. primera vez, sí. Luli, había que por lo menos mostrarle el programa, ¿eh? No, Bueno, había algún videito en muy bien, las redes muy bien, y muy eso. bien. Bueno, ¿estás contento de estar acá? Sí, me presentaste como el hijo de Sergio Botana, pero yo estoy contento igual. Bueno, muy bien, Nicolás Botana con nosotros, señores, aquí en el Tarjeta Roja. Bueno, muy bien. Tenemos que contarles, sí, que está la encuesta. Vamos a empezar con la encuesta, que es el tema de lo que hoy estamos de alguna forma preguntándole. Les voy a hacer la pregunta porque ustedes pueden ir votando a lo largo del programa y van a, bueno, tratar de votar y también de comentar. De hecho, pueden hacer el comentario. Acá está. Si experimentaste dificultades al ingresar y o reinsertarte en el mercado laboral, ¿cuál crees que fue el motivo? Y acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, por el tema de la experiencia, por el tema de la capacitación académica o por el tema de la edad. Les cuento que, por ejemplo, ahora me mandaban recién la producción, experiencia va ganando por lejos la votación, pero va a ir hasta 20-45 y después obviamente vamos a compartir con todos ustedes no solamente lo que la gente vote en Twitter y en Instagram a través de Tarjeta Roja BTV, sino también claramente en los comentarios que hagan cada uno de ellos. Bueno, recuerden que tenemos las tarjetas, tenemos el cibato, está todo pronto. Vamos a empezar con el primer tema, acá está la presentación. Destaca en América Latina por ser una sociedad igualitaria y por sus bajos niveles de desigualdad y pobreza. Su clase media es la más grande de América y representa más del 60% de su población. En Uruguay se agravaron desde 2015 los problemas de empleo,
que tuvieron un empeoramiento muy pronunciado en 2020 con el comienzo del periodo de la emergencia sanitaria. Hubo una caída del salario real que además se pronunció en el 2021. A comienzos de 2023, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que los ejes en los que se centraría la labor gubernamental este año serían el incremento del empleo, recuperación del salario y una mejora en la situación de los más vulnerables. Dijimos con claridad, a medida que hubiera recuperación de la economía, se iba a recuperar el salario real y eso está ocurriendo. Bueno, muy bien. Gervasio, empiezo contigo. ¿El gobierno logró recuperar de alguna forma los niveles de desempleo que había en el país antes de la pandemia? Una cosa es lo que podamos decir y otra cosa son los números, que son testarudos y son más porfiados a veces que cualquier intento de discurso político. Yo estoy convencido, Nico, que cualquier propuesta que plantee un proyecto nacional tiene que tener en cuenta el tema del empleo. Porque además del valor económico y de la influencia que tiene en la economía del país, tiene un factor social preponderante, que es la inserción social. La inserción en la formalidad que le da al ciudadano el hecho de tener trabajo, la estabilidad, la tranquilidad que para cualquier familia simboliza y significa el hecho de tener trabajo. Te decía lo de los números porque hoy en día trabaja más gente que en 2019. Y lo más fácil sería para mí empezar el programa tirando una serie de números que demuestren, como pasó, por qué fracasó a grandes rasgos el proyecto político que gobernó el Uruguay el periodo anterior. Que es principalmente porque la gente dejó de trabajar y porque no tuvo perspectiva nacional en el sentido de que se perdieron 20.000 puestos de empleos rurales. Se perdieron se fueron al diablo más de 60.000 fuentes laborales. Entonces, como bien veíamos en el tape recién, estamos recuperando el empleo. Fue un compromiso, se está cumpliendo. Podemos poner sobre la mesa seguramente ahora más adelante las políticas por las cuales el gobierno está llevando adelante, cómo está llevando adelante la recuperación. Tema. Y además el tema del salario, que claro que es un tema que va a estar sobre la mesa porque obviamente empleo tiene que ir acompañado del crecimiento del salario. Pasamos una etapa del Uruguay muy complicada, aún falta mucho, pero creo que vamos por buen camino. Florencia habló de fracaso en la administración anterior, Gervasio. Sí, arrancó muy tranquilo, viste que a él siempre le gusta el diálogo y eso, pero ya arrancó tirando la pelota para este lado de la cancha. ¿Fracasó la administración del Frente Amplio respecto a este tema? No, yo creo que la administración del Frente Amplio no fracasó. Yo creo que el Frente Amplio llevó adelante muchas políticas vinculadas al empleo. Tuvimos una reforma en esa materia, o sea, tuvimos la ley de negociación colectiva, tuvimos el sistema de salud, que también de alguna manera beneficia a las y los trabajadores. Yo creo que lo que está sucediendo hoy, yo comparto con Gervasio que sí, que se han recuperado puestos de trabajo. Hay un crecimiento, pero en realidad en relación a lo que se perdió. Recién estamos llegando a todos los puestos de trabajo que se perdieron por el tema de la pandemia, a la que se le sigue echando la culpa de todo. Pero sin embargo, o sea, está bueno echarle la culpa a la pandemia, pero está bueno también decir que la economía después de la pandemia creció un 3,5% en relación a 2019 y el salario cayó un 3,7%. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está esa plata? Porque si la economía creció y los salarios cayeron, en algún lugar tiene que estar esa plata. Alguien está beneficiándose de ese dinero y claramente los trabajadores que tienen los salarios sumergidos, ¿no? Y no me parece algo exitoso decir, hemos creado X puestos de trabajo cuando estamos hablando de salarios que están por abajo de los 20.000 pesos, porque yo quiero saber qué persona hoy por hoy puede cubrir sus necesidades básicas con un sueldo por debajo de los 20.000 pesos. Marcel, ¿el salario real sigue siendo el gran debe de este gobierno, de esta administración por ahora? Sigue siendo un debe, creo que siempre tiene que ser un debe de todos los gobiernos, por el simple hecho de que el constante cambio que tenemos en la realidad, la pandemia fue hizo que justamente eso baje. También lo que no se habló y aumentó significativamente casi en 1,5% desde febrero hasta abril, fue la tasa de actividad de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más personas trabajando y que más en actividad. Después, en cuanto hablaban, no mencionaban, pero lo tocaban por arriba, el tema del PBI, que hubo un aumento también del PBI. Hay que ver, yo creo que el tema del empleo hay que verlo más en un contexto en el cual estamos, donde seguimos recibiendo coletazos de la pandemia que no son excusa, pero es una realidad.
Entonces, tenemos que, a mi entender, tirar todos para el mismo lado y dejar de política barata y dejar de enfrentarnos por temas que nos tienen que unir y no separar. Joaquín, ¿vos qué pensás? Yo creo que política barata es dar cuenta de que la situación está bien y vamos en un buen camino cuando la realidad muestra otra cosa. Cuando los trabajadores y las trabajadoras en Uruguay están perdiendo salario en forma sistemática desde hace mucho tiempo, donde tenemos un porcentaje de desocupación alto todavía, que no hemos llegado a los niveles anteriores a la emergencia sanitaria y que además tenemos un problema con la calidad del empleo. No me preocupa tanto, no solamente el tema de la cantidad de trabajadores y de trabajadoras en actividad, sino cuáles son los salarios y las condiciones de trabajo. Fíjense que los números de la informalidad han aumentado sistemáticamente en el último tiempo. En Artigas, en Rivera, superan el 40% las cifras de trabajo informal, de personas que no hacen aportes a la seguridad social. Ni que hablar el tema de los salarios, como decíamos, cuando tenemos, hoy justo salía en El Observador un informe del Instituto Cuesta Duarte, dando cuenta de que en el 2022 el 33% de los trabajadores en actividad percibieron salarios inferiores a los 25.000 pesos. Y de esos, el 11% salarios inferiores a los 17.000 pesos por mes. ¿Quién puede vivir en el Uruguay de hoy, con la realidad económica de nuestro país, con un salario de 25.000 pesos? Y son muchas y muchos los uruguayos que lo perciben y que no llegan a fin de mes y que se endeudan mes a mes y están en una situación peor. Entonces, yo creo que hay que mirar el panorama de una forma mucho más amplia y no solamente en perseguir alcanzar los niveles de ocupación o de actividad anteriores a la emergencia sanitaria, sino también pensar en las condiciones y la calidad del trabajo en estos momentos en el Uruguay. ¿No es verdad? ¿Dijiste? No es verdad la informalidad, que se redujo 5 puntos, de 25 a 20%. Actualmente estamos en niveles de informalidad de 20%, que sigue estando mal, pero por supuesto nadie lo puede dudar. Fue lo primero que dije. Lo que sí comparto con Joaquín, que mencionaba los casos de los departamentos del norte, es que cuando hablamos de trabajo tenemos que tener en cuenta que no es un tema donde se pueda visualizar y analizar de manera homogénea. Que tanto en el desempleo juvenil como en el desempleo en rasgos generales, influye diferente en diferentes departamentos. Lo que no es verdad, y hay que decirlo, y creo que parte de lo que vamos a discutir en el próximo bloque seguramente, que es el futuro del trabajo y cuáles son los desafíos que Uruguay tiene que afrontar de cara a lo que viene, es reconocer, perdón con la palabra, pero creo que es así, que es el fracaso que en la última etapa del último gobierno tuvo el Uruguay en realidad, porque lo sufren todos los uruguayos y el desempleo no pregunta a quién vota cada compatriota. Pero sí hay que reconocer y reconocerlo para poder analizarlo hacia adelante, cuál fue la situación que recibió este gobierno y enseguida la pandemia en 2019. ¿Y qué es lo que está haciendo este gobierno en estos momentos? También ¿no? lo tenemos porque que no charlar. solamente es que es bastante bueno. Algo muy frecuente en este programa y afuera también, dentro de la coalición multipartidaria, responsabilizar a los gobiernos del Frente Amplio por la situación después de 3 años de gobierno de la coalición multipartidaria, ¿no? Justamente. Yo creo que ese es un fenómeno digno de analizar, como siempre tirando el fardo para atrás sin hacerse cargo de lo que está pasando ahora. Al contrario, yo planteo que hay que mirar hacia atrás para poder a partir de hoy mirar hacia adelante, porque yo quiero ver el presente también. ¿Y a partir de cuándo se mira hacia adelante? Y es interesante ¿A partir de cuándo se mira hacia adelante? Ahora lo vamos a ir no, conversando a lo largo del programa. Arrancaste tu intervención hablando del gobierno del Frente Amplio. Está bárbaro. Hagamos la crítica necesaria. Yo acepto que vos digas las cuestiones que hayan fracasado para vos. Bárbaro. Pero ahora para ¿qué vos hacemos? no fracasaron. No, para mí hay un montón de cuestiones que no fracasaron, porque vos me seguís sin contestarme 60.000, por qué la economía crece 3,5 y por qué el salario baja 3,7. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, tenemos el tema de la pandemia, prioridad. tenemos el tema de la pandemia del que se supone que solamente los que se hicieron cargo, los que tuvieron que poner la espalda son los trabajadores, porque tuvimos 2 convenios puentes en los que el ajuste que decidió que se diera el gobierno fue cero. O sea, hubo una pérdida estimada de salario del 4,2% que lo aguantaron los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ¿en eso se le puede echar la culpa al Frente Amplio? Echémosle la culpa a la pandemia. Ahora, ¿qué medidas se toman? ¿Por qué la economía sigue creciendo? Porque es algo de lo que se jacta este gobierno también, y me parece bárbaro, lo reconozco. La economía está creciendo.
¿Quién se está beneficiando con ese dinero si la gente sigue perdiendo salario real? Bueno, no es fácil en un contexto, porque la pandemia tampoco podemos poner a la pandemia como que el gobierno le echa la culpa de todos los males cuando... Parece que sí. No, claro que sí. Porque O es el frente o es la pandemia. No, Están ahí en ese pivoteo. no, porque repito, el desempleo no pregunta quién vota a la persona. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que a nivel global y a nivel coyuntural en la región, y mucho más que la región, es un problema real la pérdida de salario. Lo que sí priorizó el gobierno fue la recuperación de fuentes de trabajo, que tiene toda la carga de importancia de inserción social y eso que mencionaba Joaquín, que no es verdad, que es la pérdida de informalidad cuando la informalidad mejora. Entonces, el gobierno claro que está haciendo cosas. Y las vamos a conversar ahora cuando Nicolás disponga. Sí, adelante. No, ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, vos hablabas hoy de prioridades. Sí, no, Cuando decías, por ejemplo, un 3,5 aumenta la economía, pero hay un 3,7 en realidad que se pierde de salario. ¿Y dónde están esos objetivos? ¿Por qué esa diferencia? Vos decías, no, bueno, porque se plantearon algunas prioridades de parte del gobierno. ¿Cuáles, por ejemplo? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se crea trabajo? ¿Cómo un país, en las condiciones que asume el gobierno, y por una desgracia que no me voy a cansar de repetirla, que es la pandemia, porque si algo puede perjudicar a la gente, una pandemia es en el empleo justamente, en el impacto que tiene sobre el empleo. Sí, fue un hecho de la realidad. Claro, o sea, ya si entramos a discutir eso se nos va a ir el programa. Lo que sí está bueno es pensar entre todos cómo un gobierno crea trabajo. Cómo una gestión de gobierno puede crear trabajo. Hay récord en inversión de obra pública. Eso obviamente pone a gente a trabajar. Y lo otro es la capacidad que el Uruguay está teniendo de atraer inversiones de calidad, que generan empleo genuino. Y ese quizás es algo que la izquierda o que los partidos que dicen llamarse de izquierda no tocaron, que es la seguridad jurídica, que es las condiciones básicas para atraer inversiones. Que no tocaron, ¿a qué te referís? Que no cambió eso en los gobiernos frente amplistas. No, por supuesto. No, bueno, pero es una buena cosa que... esencial de la República sí, es una buena cosa que la libre circulación de divisas, que la seguridad jurídica, no sea una cosa que atraviesa los diferentes gobiernos y que, bueno, las ideas a veces que se embandera a la izquierda no se hacen reales. Después tenemos por parte... termino con la Dejalo terminar, Florencia. Bueno, pero no planteemos fantasmas, porque si no parece que estamos en un discurso previo a gobernar el Frente Amplio. Parece que se iban a llevar niños a Rusia, no sé. No, al contrario, lo que estoy haciendo es rescatando que en los gobiernos frente amplistas se trajeron inversiones. Algunas, obviamente, quizás no estoy tan a favor y algunos del panel tampoco. Pero lo que sí quiero decir es que la ley de trabajo del 2013 del Frente Amplio es una ley buena, que este gobierno lo que hizo fue modificar el método de observación y de análisis y cambió muy mínimamente el nombre, que propuso el programa Acceso por parte del MIDES y del Ministerio de Economías y Finanzas, que eso está funcionando. Malísimo, eliminó Uruguay Trabaja. Sí, claro, porque hasta la UDELAR, que no creo que sea aliada de ningún partido de la coalición que gobierna, en un estudio que hizo, ni de ningún partido deslizó político, que no había cumplido con ningún objetivo Uruguay Trabaja. Sí, un tema que tratamos en el programa anterior, ¿no? Sí, que bueno, estuvimos hablando sobre y eso. otra Mirá, cosa, Nico, lo último. Rapidito, porque tengo dos personas más que quieren hablar. Que no lo dije porque lo doy por hecho, que el programa anterior, para los que no vieron, tratamos el tema de educación. El trabajo, y principalmente el futuro del trabajo, está íntimamente ligado a cómo educamos y cómo vamos a educar a los chiquilines. Martina, primero que me levantó la mano, rápido, a ver. Tengo muchas cosas, bueno, pero voy a tratar de priorizar. Primero, sobre Uruguay Trabaja, estuve leyendo el citado artículo de Wilson y de Gervasio sobre Uruguay Trabaja y no dice nada de lo que ellos dicen. ¿Tá? Dice que en realidad... lo tengo acá, son 42 páginas, ¿viste? Pero el resumen habla que en realidad, y lo puedo decir, en varios desempeños del mercado laboral, una encuesta, nuestros hallazgos indican que Uruguay Trabaja aumenta la probabilidad de que los beneficiarios
tengan un trabajo formal después de finalizar su participación. Además, proporcionamos evidencia que sugiere que estos efectos persisten en el tiempo, porque la gracia de Uruguay Trabaja es que era un programa enfocado en poblaciones jóvenes y que la idea era generarles las condiciones, porque lo que está estudiado es que por más que termines el bachillerato o que seas si sos de un quintil bajo de la población de ingresos, después tenés muchas dificultades para obtener un trabajo formal. Entonces, lo que hacía Uruguay Trabaja era generarles una primera experiencia laboral, y este estudio lo que encuentra también que después de 3 años de incluso haber participado de Uruguay Trabaja, las personas, al haber tenido una primera oportunidad laboral, tenían mejores posibilidades de formalizarse. Entonces, yo creo que ha sido una política exitosa por eso. También lo que creo es que Gervasio elige los marcos temporales para hablar del Frente Amplio porque hay algunos que no le sirven. Por ejemplo, cuando se crearon 300.000 empleos. Es verdad que en los últimos años se perdieron entre 40 y 60.000 empleos, pero también es verdad que eso fue porque terminaron ciertas burbujas de mercado del empleo que no se han recuperado, porque cuando se termina la construcción de UPM, cuando se termina la construcción del ferrocarril central, hay 14.000 personas que se van a quedar sin empleo y que no sabemos a dónde van a ir a parar, porque cuando Gervasio dice que estamos en un récord de inversión en obra pública es mentira, porque la Cámara de Industria del Uruguay y la Cámara de la Construcción están diciendo que estamos en el periodo de inversión pública más bajo y que no estamos teniendo ninguna obras. Y de ahí surge, por ejemplo, la necesidad de este gobierno de salir a anunciar potenciales empleos, por ejemplo, en la industria del hidrógeno verde, porque en realidad son estudios de prefactibilidad, igual que el proyecto Neptuno, porque no han tenido ninguna obra pública producto de estos gobiernos, entonces no sabemos dónde van a ir a parar esas personas que hoy no tienen empleo. Nicolás, vos levantaste, perdón, Gervasio, me levantaron la mano los suplentes. Como quieran, ¿no? Sí, adelante. No, con respecto al, hablan del programa de Uruguay Trabaja creo que todos estos programas tienen una particularidad cuando hablamos de empleo, que es que son programas de alguna manera de afirmación positiva, es decir, es una tendencia mundial de ver cómo se estudia, cómo se mejoran las circunstancias de determinados sectores vulnerables de la población para conseguir trabajo. En mi caso, yo trabajo mucho en las políticas de empleo para personas con discapacidad, que es una de las cosas que se pretendió mejorar y estamos bastante mal, pero sí es cierto que este gobierno ha generado algunas buenas leyes como la ley de promoción de empleo. ¿Por qué? Porque han sido, yo siento que han sido distintas, y a los resultados numéricos se ve que han sido distintas a las que se habían generado antes del 2019, principalmente porque se abandonaron algunos mitos que desde la política pública se veían como una especie de vaca sagrada. Por ejemplo, el tema de los incentivos en impuestos a las empresas, de los subsidios. Siempre se pensó que los subsidios a las empresas per se generaban mayor inclusión laboral de determinados sectores. Bueno, estaba demostrado que esto no era así a nivel de política pública, porque los resultados de estas leyes, podría nombrar el cupo de la ley del 2018 de promoción de empleo para personas con discapacidad en el sector privado, podría nombrar varios programas de empleo, demostraron que el subsidio per se a las empresas no genera una mayor inclusión laboral en estos sectores, sino que tiene que ser esto acompañado de algunos aportes del Estado más puntuales. Por eso el programa Accesos, por eso el programa de inclusión laboral para personas, para liberados, que fue lanzado hace un mes por el MIDES. Creo que es necesario avanzar en otro... Bien. Bueno, Clara y Diego también me levantaron la mano, ¿no? Pero te quería la pausa. Diego, ¿qué querías decir rapidito? Dale. No, quería hacer referencia justamente a esto último que decía Nico, que lo mencionamos también en el programa pasado, pero el público se renueva y está bueno mencionarlo justamente en este tema, que es la iniciativa del Poder Ejecutivo de pagar hasta un 80% del salario de las personas privadas que fueron privadas, claro, privadas de libertad. Que se lanzó hace poco. Clara, ¿querías decir algo? No sé cómo vos? acotarlo, pero pasa que, a ver, la realidad es que es la discusión que estamos teniendo programa tras programa, ¿no? Que parece como que el gobierno no estuviera haciendo nada o lo que está haciendo lo está haciendo mal. El programa Accesos, la oportunidades por un lado, pero está Accesos por el otro, siguen la misma línea de Uruguay Trabaja, y hasta se aumenta el salario que se le brinda a esas personas, que a su vez se las sigue capacitando, se les sigue brindando, por ejemplo, facilidades para quienes tienen hijos, se sigue cubriendo a las personas de la clase más vulnerable, y a su vez también cambian ciertas dinámicas. Por ejemplo, antes era por sorteo, hoy en día tenés a los distintos técnicos del ministerio que son quienes les brindan entrevistas para ver quiénes son las personas que están más aptas para estos puestos. Entonces me parece que siguen la misma línea intentando mejorar, ir más allá. Bueno, bien, vamos a recordar entonces que ustedes pueden votar la encuesta que hemos hecho en las redes sociales. Les vuelvo a reiterar, si experimentaste dificultades al ingresar y o reinsertarte en el mercado laboral,
¿Cuál crees que fue el motivo de esas dificultades que tuviste? Experiencia, capacitación académica o edad. Ustedes pueden votar esto en Twitter y en Instagram en Tarjeta Roja BTV. Y antes de la pausa, les quiero hacer una invitación. Por 10º año consecutivo, te lo cambio por una sonrisa. Solicita nuevamente tu colaboración para que niños de escuelas rurales de todo el país puedan recibir un regalo en su día. Podés traer tus juguetes nuevos o usados a los estudios de BTV en Cuaraín 2179 o llevarlos a cualquiera de las sucursales de Macromercado en todo Montevideo. Así que te lo cambio por una sonrisa todos los años, 10º año seguido, Gervasio. Muy bueno. Ya, sí, van a traer juguetes, perfecto. Acá los chiquilines van a traer juguetes. Ya seguimos debatiendo, pausa y ya seguimos, dale.